Pasamos entonces ahora a la segunda parte de esta serie llamada Jesús dijo. We pass over to the second teaching of the series where it says Jesus said. Y yo quiero que tú disfrutes lo que vamos a enseñar en esta I ocasión. want you to enjoy what we are teaching in this occasion. Porque en este día vamos a ver Jesús dijo, allí estoy en medio de ellos. In this day we're going to see Jesus said, there I am with them. Yo estoy allí. I am there. Y dice el libro de Mateo capítulo 18. The book of Matthew chapter 18. Te invito a que tú lo busques allí en tus Biblias. I invite you to look it up in your Bible. Y si tienes tu librito con notas que puedas anotar o también en el espacio en el boletín. And if you have your book with notes or even in your bulletin. Y dice en Mateo capítulo 18 versículos 19 y 20. Voy a leer en español primero. Dice, además les dijo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Matthew chapter 18 verses 19 through 20. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there I am with you. There I am with them. Quiero explicarte algo sobre este texto bíblico. Okay, I want to explain a few things about this text. Cuando Jesús habla de dos o más reunidos y se ponen de acuerdo, When Jesus talks about two or more in agreement, no quiere decir reunidos para cualquier cosa. it doesn't mean to come together for any little thing. Es decir, en muchas ocasiones Carlos y yo y algunos de los hombres de la iglesia nos ponemos de acuerdo para ir a pescar. It's to say in some occasions, Carlos and some of the men in the church, we come in agreement to go fish. Pero este no es este texto bíblico no habla de ese tipo de acuerdo. But this Bible text is not talking about that agreement. No quiere decir tampoco de que cuando nosotros vamos a pescar, Dios no esté con nosotros. It doesn't mean that when we go fishing that God is not with us. Porque la presencia de Dios a través de Cristo Jesús está con nosotros todo el tiempo. Because the presence of God through Jesus Christ is with us at all times. Cuando tú vas al mercado a comprar, Dios está contigo. When you go to the store to buy, God is with you. Cuando tú vas a trabajar, Dios está contigo. When you go to work, God is with you. Cuando tú vas al cine, Dios está contigo. When you go to the movies, God is with you. Cuando tú pecas, When you sin, Dios está contigo. God is with you. Yo sé que quizás eso te haya impactado a algunos. ¿Cómo? I know this maybe Claro. has impacted you, like, why? En una Wow. ocasión yo conversaba con un hombre hace muchos años atrás en Las Vegas, recuerdo, One occasion I was conversing with a man back in Las Vegas. que él era cristiano, He was a Christian, pero le gustaba ir el fin de semana a la barra, al bar, but he'd like to go to the bars on the weekends. y se tomaba 2 o 3 whisky, cerveza, lo que sea, And he would drink a few beers. y el domingo entonces estaba en la iglesia. And Sunday he would be at church. Y yo le dije un día a él, cuando tú vas a la barra, al bar, And I told him one day, when you go to the bar, tú llevas a Cristo Jesús allí. you take Jesus Christ with you. Y esto fue lo que me dijo. This is what he said. Dice, no, pastor. He said, no, pastor. Dice, yo cada vez que voy al bar, Every time I go to the bar, le pido al Espíritu Santo que se quede afuera. I ask the Holy Spirit to stay outside. Cuando él me dijo eso, When he told me this, yo pensé, ¿tú estás bromeando o...? I thought, are you joking? Dice, no, pastor, eso No, es lo que pastor. yo hago. This is what I do. Digo, pero eso no sucede. But that doesn't happen. Por eso es que la Biblia dice que Jesús se hizo pecador por nosotros. This is why the Bible says Jesus became a sinner for us. Cada vez que tú cometes un pecado, Every time you commit a sin, tú estás obligando a Cristo Jesús o al Espíritu Santo you're obligating Jesus Christ or the Holy Spirit a ser testigo de tu pecado. to be a witness of your sin. Cuando tú cometes un pecado, ahí está Jesús. When you commit a sin, Jesus is there. De cualquier tipo de pecado, Any type of sin, chiquitico o grande, small or big, Jesús está ahí. God is there. Esto fue una promesa que Dios nos dio. This was a promise that God gave us. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos y que decimos. This is why we have to be careful with the things we do and we say. Me refiero a que hacemos o decimos que son pecados, I refer things that we say that are sin, que pudieran ofender no solamente a otras personas, pero ofenden también a Dios. that could possibly offend other people, but as well as God. Es decir, en esta ocasión, Jerry, vete atrás a la versión en español. In this occasion, Dice ahí, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mí. it says again, So- truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, So, cuando estamos hablando de dos personas o más que se pongan de acuerdo en esta ocasión y pedir,
nos estamos entendiendo que es algo relacionado con lo espiritual. And when we're speaking about two or people coming in agreement, we know that we're talking about something that is spiritual. Y dice el resto del texto, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. But where two or three gather in my name, there I am with them. No dice, allí estoy yo alrededor de ellos. It doesn't state I am there surrounding them. ¿Estoy dónde? ¿En dónde? En medio. It says Jesús está en medio. God is in the middle. Es decir, Jesús no está distanciado de nosotros en las cosas que hacemos como iglesia. Which means God is not distant from the things that we do in church. Para aquellos de ustedes que usan la versión internacional, For those who use the International Version, y es la que nosotros usamos, which is the one we use, yo hice allí un cambio en una palabra. I made a change on one of the words. Es uno de los errores gramaticales que tiene la Biblia, la nueva versión It's a internacional, grammatical error that is in the International Version of the Bible. donde dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, perdón, este texto bíblico es correcto. El que no es correcto es el de Mateo 28. Jerry, ponme allí en Mateo 28, que es el texto bíblico. Mateo 28, 20. Matthew 28:20. Dice en español, y les aseguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. And surely I am with you always to the very end of the age. La versión internacional The International Version dice en español, y les aseguro que estaré con ustedes. says that I will be with you. ¿Qué diferencia hay entre estaré y estoy? What is the difference between I will and I am? Estoy es presente, estaré es futuro. I am is present, I will is future. Now, let me explain this in English now. Déjame explicar esto en español. For those O en who are inglés. listening on the internet. Lo que están escuchando en el internet. In English, we use only one phrase. En inglés solamente usamos una frase. I am. Yo soy. I am, it means, or it talks about location, Yo soy quiere hablar sobre la locación, which means I'm el here local, or I'm there. que dice que estoy aquí o estoy allá. And the other meaning of I am is qualities of the person. Y la otra definición de yo soy es la cualidad de la persona. How I am. ¿Cómo yo soy? So in English, one word has two meanings, So, en inglés, una palabra tiene dos diferentes definiciones, but not in Spanish. pero no en español. In Spanish, we said estoy y ser. Ser y estar. En español, we say I am or I. So I'm going to go back to Spanish now. ¿Entiendes lo que pasa en español? En español, uno es y uno está. In English, one is, or in Spanish, one is and one is. Aquí hay un problema bíblico, teológico, There's a biblical problem theoretically con el inglés y en el español. with the English and the Spanish Porque la Biblia dice because the Bible states, de que no todo el que es está, because not all who is ni todo el que está es. and all repeat. That's good. I'm sorry. No, You got I me, didn't you mean got to me. confuse you. In English, let me say it again. In English, it's hard to say it. It's hard to say it. No, because you are present in one place, it means that you are someone. No porque estás presente en un lugar, Let's put it this way. Not because I'm going to be present in a hospital or because I go to the hospital every day, it makes me a doctor. No porque yo estoy en un hospital todos los días o presente en un hospital, soy doctor. No because I come to church every Sunday, No es porque yo venga a la iglesia todos los domingos, it makes me a real Christian. me hace un verdadero cristiano. And I know a lot of people goes like, what? Y mucha gente dice que I've been wasting my time yo, coming to church? yo he estado No, that's perdiendo not el what it tiempo. is. No es como es. Quiere decir de que venir a la iglesia solamente no es suficiente. Means that just coming to church is not sufficient. Además de venir a la iglesia y leer la Biblia y ofrendar y cantar y todo lo Other demás. than coming to church, singing, giving your offerings, reading the Bible. Necesito creer en Cristo I need to believe in Christ y recibirlo, and receive y Him, eso es lo que me da and salvación that is what gives me salvation, y me hace cristiano. and it makes me a Christian. Por eso en esta ocasión, esta palabra a mí me gusta más explicarla en español que en And inglés. this is why, on this occasion, I'd like to explain it more in Spanish than in English. Aunque en el caso de Cristo Jesús, In the case of Jesus Christ, Jesús siempre es Jesus always is, and siempre está. and He is always there. He's always there. Good. Thank you very much. That was an excellent way to say it.
Dale un aplauso a la traductora. Let me say this. Even on seminary, when I have to teach this issue or subject, is very difficult Aún los seminarios este título es bien difícil de explicar. to explain it in English. Para explicarlo en inglés. I'm going to bring you there if I need you next time. Ojalá te hubiera tenido anteriormente en la traducción. Anyway, it's Jesus who says, vamos en español, perdón. Es Jesús quien dijo, yo estoy en medio de ustedes. It's Jesus who said, I am the midst. I'm within the midst of you. Y en ambos textos bíblicos, quiero decir, tanto en el de Juan como en el primero de Mateo como en el segundo, In certain verses, you said 1st of John, la palabra que aparece allí en griego the word that is there in Greek es esa que tú ves aquí en esta ocasión. is that one that you see there in this occasion. Y estamos hablando de estoy en español And we're speaking of I am. o I am en inglés. I am en inglés. Y en griego se dice emiai. In Greek is MEI. Emiai. Mira, hombres, presta atención. Men, pay attention. Di conmigo, emiai. Say MEI. Dile a la esposa tuya, emiai, Tell el your wife, machito MEI, en la casita. the man in the house. Y el próximo domingo viene con el ojo negro. Puedes seguir. And next Sunday, Yo sé que algunas de las mujeres están como, dime eso para que tú veas, atrévete. I know. No, pero los hombres de todas maneras, los hombres son los líderes de la casa, The men are the leaders of the home. ¿verdad? Digo esto, escucha, mira, esta palabra This en word griego in Greek es la misma palabra usada en el texto en Mateo capítulo, el primero que fue el 18, is also used in Matthew chapter 18 y en Mateo capítulo 28. and in Matthew 28. Por eso decía de que la versión internacional That's why I stated that in the international version. dice en el capítulo 28 dice estaré. In chapter 28, I will. Pero aquellos de ustedes que usan la Reina Valera o la Biblia de las Américas, For those who use the King James, Jesús dice estoy. Jesus says, I am. ¿Estoy cuándo? Ahora. I am when? Now. Porque en el capítulo 28, para que ustedes entiendan lo que sucede aquí, Because in chapter 28, so you understand what's going on, Jesús estaba en el momento ya para ascender. Jesus already was in that moment to ascend. Después que dijo eso, After he stated that, es más, esas fue las últimas palabras de Jesús. and in fact, those were his last words of Y Jesus. enseguida que dijo eso, As soon as he said that, y dijo, yo estoy con ustedes, y les aseguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. and Jesus stated, and surely I am with you to En the algunos very end. textos, dice hasta el fin del siglo. In some texts it says to the end of ages. Es el mismo sentido de que el fin del mundo será el fin del siglo. It's the same meaning when it says the end of the world. No necesariamente de este siglo. Not necessarily this century. This century, yeah. Eso es un significado bíblico. This is a biblical significance. En ese momento que dijo Jesús eso, Jesús hizo así y ascendió a los cielos. In that moment, Jesus, as soon as he said that, he ascended to the heavens. Y dice la palabra de que los discípulos que estaban allí con él And the Bible says that the disciples that were there with lo him, vieron ascender físicamente they physically saw him ascend, y se desapareció entre las nubes. and he disappeared within the clouds. Y donde está ahora Jesús, dice la palabra, sentado al lado del Padre, a la mano derecha. And Jesus was sitting to the right of the throne by his Father. Pero es que dice la palabra que tú y yo también estamos sentados a la mano derecha del Padre con Jesús. And the Bible also says that you and me are also sitting to the right of Tú God. entiendes que no es físicamente, es It's espiritualmente. not physically, it's spiritually. Porque Jesús prometió Because que Jesus está promised con that nosotros. he is with us. A veces nosotros no estamos con Jesús, Sometimes we're not with Jesus, pero Jesús siempre está con but nosotros. Jesus is always with us. Nunca nos deja, He never leaves us. nunca se aparta. He never aparts from us. La promesa de Jesús siempre ha sido la misma. The promise of Jesus has always been the same. La pregunta es, ¿por qué en algunas ocasiones yo no siento la presencia de Jesús o de Dios? The question is, how come in some occasions I don't feel the presence of God? Y hay dos cosas de las cuales voy a hablar en esta ocasión sobre las razones de por cuál no sentimos la presencia de Dios. And there are reasons I'm going to state as to why we don't feel the presence of God. Primero, antes de eso, quiero decirte que hay veces que nosotros no sentimos a Dios, por ejemplo, en nuestra vida. Before that, I want to explain that there's sometimes that we don't feel God in our lives. Y uno ora When you pray, y parece como que Dios no me escucha. you feel like God is not listening. Yo estoy seguro que a ti te ha pasado. I'm sure that it's happened to you.
Tú no lo vas a querer decir porque te da pena. You may not want to say because you Pero feel que bad, a mí me ha pasado. but it's happened to me, Y yo soy pastor. and I'm a pastor. Es más, te voy a poner otro ejemplo ahorita. I'm going to give you another Hay example. veces que por ejemplo, hablando de este ejemplo de orar, For example, speaking about the prayer, se te olvidó que Jesucristo, unas horas antes de ser crucificado, fue a orar allí al jardín, al Getsemaní, did you forget that a few hours before Jesus was crucified, he went to pray, y le dijo a Dios, and he stated to God, Padre, ¿por qué me has desamparado? Father, why have you forsaken me? ¿Sabe lo que dijo Jesús ahí? You know what Jesus said at that moment? Padre, ¿por qué no estás conmigo? Father, why are you not with me? ¿Tú crees que Dios no estaba con Jesús? You don't think God was with Claro que Jesus? sí. Of course. Acuérdate de esto, el que está hablando ahí es el Jesús hombre. Remember, the one who was speaking there is Jesus as a man. Y eso está escrito en la palabra de Dios And that is written in the Word of God para recordarnos a to nosotros remind us que cualquier experiencia que nosotros hayamos pasado o pasamos ahora, that any experience that we've gone through or going through right now, Jesús ya la pasó. Jesus has already gone through it. Jesús no le estaba recriminando a Dios. Jesus was not going against God. Jesús estaba expresando simplemente un sentimiento que tenía él. He was expressing his feelings. Y le decía a su papá, a Dios, dice, ¿por qué me has desamparado? Me siento solo. He was telling his father, why have you forsaken me? I feel alone. Y le dice inclusive, si es posible, pasa de mí esta copa. Inclusive, he even stated, if it's possible, please take this away. Es decir, si es posible que yo no tenga que morir por los demás. If it's possible that I don't have to die for the rest of them. Cuando escuchamos esas palabras de Jesús, When we listen to the words of Jesus, no tenemos otra opción que pensar we don't have any other option but to think que tú y yo también en alguna ocasión nos vamos a sentir así. that you and I are also going to feel that way in some occasion. So, no te sientas mal si tú piensas en algún momento cuando oras que Dios no te So escucha. don't feel bad if in some occasions when you pray you don't feel God. Es un sentimiento natural. It is a natural feeling. En otras ocasiones pensamos, por ejemplo, sentimos que Dios no está en la iglesia. In other occasions we feel that God is not in the church. Hay personas que dicen, pastor, llegué a la iglesia vacío There are some people who say, Pastor, I came to the church empty y me fui vacío. and I left empty. Déjame decirte algo, mi querido hermano. Let me tell you something, my dear brother. No hay ninguna forma de poder enseñar y decir There is no form of teaching or saying que nosotros venimos a la iglesia a llenarnos de Dios. that we come to the church to fill ourselves with La Jesus. iglesia no fue instituida para llenarnos de Dios. The church was not instituted to be filled. Si tú no vienes lleno, If you don't already come filled, aquí no te vas a llenar. you're not going to fill yourself Ni here en ninguna iglesia te vas a llenar. or in any church, Porque quien llena no es la iglesia ni el pastor. because who fills is not the church or the pastor. Quien llena es Dios. Who fills you is Jesus. Y cuando Jesús dijo estoy con ustedes, And when Jesus stated, I am with you, no dijo estoy en la iglesia. he didn't say I'm in the church. No dijo estoy en los momentos buenos. He didn't say I'm there in the good times. No dijo cuando tú estés contento estoy contigo. He didn't say when you're happy, I'm with you. Dios está con nosotros siempre. Jesus is with us always. Si tú no lo buscas en la casa a través de la adoración y la lectura bíblica y la oración, If you don't seek him at home through prayer, worship, y tú no te llenas de la presencia de Dios, and you don't fill yourself with his presence, no vayas a pensar que nosotros vamos a hacer ningún milagro aquí. don't think that we're going to do or create a miracle Nos here. gustaría hacerlo, We would love to, pero no lo podemos hacer. but we can't accomplish that. No podemos hacer el trabajo de Dios We can't do the work of God en 2 o 3 horas en la in 2 iglesia. or 3 hours in the church. No podemos hacer el trabajo que tú has dejado de hacer durante una semana en We casa. can't do the work that you haven't finished at home. Algo pasa en muchas ocasiones también en el caso de algunos jóvenes. In many occasions with some of the youth. Pasa en esta iglesia y pasa en todas las iglesias. It happens here and in all the other churches. Cuando conversamos con pastores y con líderes, When we converse with pastors and leaders, con líderes de jóvenes y pastores de jóvenes igual, with youth pastors and youth leaders, los papás creen de que la iglesia les van a educar a los the muchachos. parents think that the church is going to educate their Y child. que cuando vienen a un servicio quizás una vez a la semana a la And when they- iglesia, that when they come to the service maybe once a week in the van, church, van a recuperar todo lo que perdieron en la casa durante They're gonna- toda la semana. they're going to recover everything they've lost in the home in that week. Los papás no oran con ellos. Parents don't pray with them. Los papás no leen la Biblia con ellos. Parents don't read the Bible with them. Casi que no le hablan de Dios en They casa. possibly don't even speak to Y them. esperan que van a venir a la iglesia And they wait for their children to come to the church a un servicio a la semana one service a week. y los jóvenes van a salir llenos del Espíritu Santo. And the youth are going to be filled with the Holy Spirit. No sucede así. It doesn't work that way. Si alguna iglesia, algún pastor te promete eso, te está If engañando. there's a pastor or church that is promising you that is deceiving. Si tú no haces la presencia de Cristo en tu vida presente, en tu casa todos los If días, you don't make the presence of God present in your life and in your home, no
vas a sentir nada en esta You will iglesia, not feel anything in this ni en church ninguna otra or iglesia. in any other church. Nada va a pasar. Nothing is going to happen. Pero la presencia de Jesús está allí con nosotros. But the presence of God is there with us. En algunas ocasiones yo he tenido ambos testimonios en la iglesia. In some occasions, I've had several testimonies. Personas que dicen, pastor, hoy me voy vacío. People who say, Pastor, today I'm leaving empty. Y otro que viene y me dice, pastor, wow, la palabra de hoy me tocó. Or some who say, Pastor, the preaching today was for me. Hay personas que vienen y dicen, pastor, yo venía hoy con una pregunta. Some that say, Pastor, I came with a question today, Dice, y no te la tuve que hacer, and I didn't have to ask it porque ya me la contestaste en el mensaje, because you already answered in the message sin haber hablado con esa persona. without having speaken with that person. Hay entonces un cantico, un corito, There is a song. de Ron Canali. ¿Quién conoce a Ron Canali? Who knows Ron Canali? Y hay un corito que él escribió, There's a song that he wrote. en inglés dice, whose report do you want to hear? En inglés. ¿Qué reporte ¿Qué tú quieres reporte quieres escuchar? escuchar? ¿El bueno o el malo? The good one or the bad one? Yo he decidido escuchar el bueno. I've decided to listen to the good one. Porque si con la misma, en el mismo texto bíblico Because if in the same Bible verse, y el mismo mensaje, in the same message, una persona me dice a mí, pastor, hoy Dios me tocó con esa enseñanza. one person tells me, Pastor, God spoke to me with the message, Y otro me dice, me voy vacío. and the other one states, I leave empty. Entonces el problema no es la palabra. The problem is not the word. El problema no es la enseñanza. The problem is not the teaching. El problema no es el pastor que la enseñó. The problem is not the pastor who taught it. El problema somos nosotros. The problem is us. Pero no reconocemos de que cuando no sentimos la presencia de Dios, But we don't recognize that we don't feel the presence of God. los que estamos desconectados somos nosotros. Those who are disconnected is us. Escucha. La iglesia fue instituida por Cristo Jesús. The church was instituted Jesús by murió Jesus por ella. Christ. Jesus died for it. Dio su vida por la iglesia. He gave his life for the church. Hizo y prometió y dijo en este texto bíblico, yo estoy con vosotros siempre. He promised, I am with you always. Como dije anteriormente, a veces nos sentimos abrumados. As I stated earlier, sometimes we feel overwhelmed. Y hay dos cosas que van a afectar nuestra relación con Dios. And there are two things that will affect our relationship with Christ, Y el que yo sienta la presencia de Dios o no. and that I feel the presence of God or not. Una de ellas es el pecado. One is sin, Cuando estamos en pecado. when we are in sin. No importa si es un pecado grande o un pecado pequeño. It doesn't matter if it's a small sin or a large sin. No tiene que ser robar necesariamente. It doesn't have to be stealing O necessarily, pecado de sexo. or sexual sin, O de chisme. or gossiping, O de rebeldía. or rebel, O el simple hecho de que yo he preferido no leer la Biblia y orar como debo de hacerlo. or maybe I decide not to read the Bible or pray the way I should. Hay tantos pecados grandes y pequeños, no importa cuál. There are so many sins, minor, major. Sin embargo, cuando nosotros tanto como pastores y consejeros cristianos analizamos algunos de los casos de personas que no sienten la presencia de Dios, Remember, when we pastors and leaders analyze certain people who don't feel the presence of God, el pecado no es la causa principal para que estas personas no sientan la presencia de Dios. the sin is not the main cause for these people to not feel God's presence. La razón principal para que una persona, un cristiano, un creyente, The main principle for a Christian, a no believer, sienta la presencia de Dios not feel the presence of God es el cansancio y la depresión. is depression and being tired. Being tired. La mayoría de los cristianos que... Por eso yo le digo a mucha gente, tú necesitas vacaciones. That's why I tell many people you need vacation. Mira, yo se lo he dicho a Noemí y Bill, ¿sí o no? I have stated to Bill and Naomi. Y en una ocasión ellos se fueron a Puerto Rico y me dijeron, pastor, tenemos un viaje a Puerto Rico, qué bueno, váyanse. On one occasion they told me they were going to Puerto Rico, and I stated go. Y no estuvieron aquí el domingo. And they weren't here Sunday. Y me dijo, pastor, pero ¿qué vas a hacer? Nos vas a necesitar. She said, Pastor, what are you going to do? You're going to need us. Nosotros comenzamos esta iglesia, Luis y yo cantando los únicos. We started this church, me and Luisa singing by ourselves, Y aquí estamos. and we're here. Y no tengo ningún problema. And I don't have a problem. Y si tenemos que cantar, cantamos. And if we have to sing, we'll Y sing. si no, pongo a Luz o a Carmen. If not, I'll put Louis or No. Amén, amén, dice, pero no lo estoy diciendo de broma. And I'm not joking. Luis y Carmen eran quienes nos ayudaban a cantar al principio. Louis and Carmen were the ones who helped us sing at first. Luis se conoce todos los coritos habidos, pero él no lee las pantallas. Louis knows all the worship Se los songs. He conoce doesn't todo read de the memoria. screens. He knows them by memory, En inglés y en español. in English and in Spanish.
Por eso yo decía a Billy y a Noemí, cójanse sus vacaciones y váyanse. Solamente déjenos saber para yo poder prepararnos. And that's why I said it to Billy and Naomi, go ahead and vacation. Just let us know so we can prepare. Los cristianos también nos cansamos. Christians, we become tired too. Los cristianos también nos deprimimos. We also become depressed. Los pastores también. Pastors as well. Y alguien me preguntaba otro día, pastor, Someone asked me, ¿qué tiempo hace que no tomas vacaciones? how come you don't take vacation, Hace Pastor? más de 3 años. It's been 3 years. Y la realidad, te voy a decir la verdad, no es tanto por la cuestión de tiempo, In reality, it's not the question about time. es por la cuestión de la plata. It's the question about money. La última vez que tomamos vacaciones, mi esposo y yo, no casi 4 años, nos fuimos a Venezuela, The last time me and my wife took vacation, it was to Venezuela. 2 semanas a ver a su familia. 2 weeks to see her family. Y Carmen y Luis se quedaron encargados con un grupo más. And Carmen and Lewis were the ones in charge with Y- another set of people. Y yo invité a un pastor a predicar. And I invited a pastor to preach. Eso no es problema, That's not chévere. a problem. This is good. Y nosotros cuando tomamos vacaciones mínimas ahora, lo hacemos durante la semana, And when we take minimal vacations, we do it throughout the week. para estar aquí el domingo. So we can be here on Sunday. Entonces cada vez que yo digo, uff, ya estoy cargado, So every time I'm overloaded, necesito un break. I need a break. El sábado pasado nos tomamos uno, la semana pasada. Last weekend we did take one. No había plan ninguno. There was no plans. Y Mimi y Tony, que no están hoy aquí en esta mañana porque se tomaron otras vacaciones más, Mimi and Tony, who are not here today, they took another vacation. nos dijeron, pastor, Carlos nos invitó a la playa. They told us Carlos invited us to the beach. Y yo le dije, vamos. And I said, well, let's No go. me dijeron, ¿quieres ir? No, vamos. Yo me invité solo. They Vamos didn't para allá. ask me, could I go? I just Y invited nos fuimos myself. y nos fuimos con Carlos y Mari, con su familia y con Mimi y Tony. Ahí estuvimos. Un rato, no fue tanto en realidad. We went with a few and we had a good time. Y anduvimos pescando. We were fishing. Bueno, digo pescando, parecía que estábamos pescando. Me Carlos fi- pescó. Me fishing, Carlos fished. Tony y more yo than no I did. agarramos nada. I didn't catch anything, Pero la pasamos muy sabroso. but we had a good time. Y de regreso, porque íbamos en el mismo carro, de regreso veníamos coming conversando back, eso. We were all in the same car. Qué rico desconectarse, aunque sea por un día. It's nice to disconnect for one Y day cambiar. and change. Es más, mira, si yo me fuera a dormir a tu casa una noche, If I were to sleep in your house one night en la misma ciudad, in the same city, aún hay un cambio ahí. even there's a change. No me ponga a lavar los platos, Juan Luis. I will start washing dishes. Para eso nos quedamos en la casa. Digo esto para entender o para dar a explicar de que nosotros los cristianos también nos cansamos y nos deprimimos. I say this because as Christians, we become tired, we become depressed. Y eso es lo primero que empieza a crear en nosotros esta sensación que parece que Dios no está con nosotros. And this is what creates that sensation that we feel that God is not there with us. Le pasó a Jesús, It happened to Jesus. le pasó a David. It happened to David. David le decía en muchas ocasiones a Dios, Señor, ¿dónde tú estás? David would tell God many occasions, Señor, God, ¿qué where are pasó you? contigo? What happened with No you? veo tu rostro. I don't see your face. No está en las pantallas ni en los boletines, pero Salmos 10.1 dice, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? Es una pregunta. ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Psalms 10:1. Why, Lord, do you stand far off? Why do you hide yourself in times of trouble? Salmos 13.1 dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás mi rostro? Psalms 13:1. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? ¿Te acuerdas cuando Jesús, cuando murió Lázaro? Remember when Lazarus died? Jesús no estuvo allí. Jesus was not there. Tú dices, pero ¿cómo que Jesús siempre está? And you say, how is it that Jesus is always there? No. Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesus knew what was going on, Dice la palabra. the Bible states. Y Jesús estaba porque estaba en control. And Jesus was there because he was in control. Pero María y Marta estaban tan deprimidas y tan cansadas But Mary was very depressed, very tired, que cuando Jesús llegó, creo que el segundo o tercer día, that when Jesus got there the very second day, en vez de decir, Señor, qué bueno verte, instead of saying, Jesus, how good it is to see you, lo primero que le dijeron fue, si tú hubieras estado aquí, the first thing they said, if you were here, mi hermano no hubiera muerto. my brother would have never died. Y dice la palabra que Jesús se entristeció. And the Bible says that Jesus became sad. No se entristeció porque Lázaro se había muerto. He didn't become sad because Lazarus died. No se entristeció porque se dio cuenta que Marta y María y los demás no habían entendido todavía que Jesús estaba ahí. He became sad because Martha and Maria did not recognize that he was always there. Cuando pierdas a un familiar, When you lose a family Jesús member, está ahí. Jesus is there. Si el familiar es cristiano, If the family member is a Christian, todavía Jesús está mucho más ahí. even the more he is there. Cuando tienes un problema y una enfermedad, When you have a problem or a Jesús está sickness, Jesus is there. lo que hace falta es que nosotros abramos nuestros ojos para entender de que Jesús está ahí. We just have to open our eyes and recognize that he is there. En una ocasión leí un libro One occasion I read a book de el doctor Pablo Martínez Vila. of Dr. Paul Martinez
Vila. Él es un psicólogo cristiano español. He is a Christian psychologist. Y en su libro Psicología de la Oración, It's a psychology of prayer. esto es lo que él dice. This is what he states. Necesitamos cultivar la presencia de Dios en nuestra vida. We need to cultivate the presence of God in our life. Para ello hemos de distinguir entre sentir a Dios y el sentido de Dios. For it, we should distinguish among feeling God and the sense of God. Hay veces que queremos sentir a Dios Sometimes we want to feel God sin conocer realmente el Dios que queremos sentir. without knowing the true God that we want to feel. Y pensamos que sentir a Dios es que la gente brinque o amén, gloria a Dios y aleluya. And we think that feeling God is for people to jump up and down and praise God, hallelujah. En el libro La Iglesia con Propósito, The Driving Purpose Church, de Rick Warren en Saddleback, California. El pastor Rick dice que hay muchas iglesias Pastor Rick said diferentes there are many churches that are different para mucha gente diferente. for many different people. ¿Por qué tú crees que nosotros no tenemos chinitos aquí? Why do you think we don't have Chinese or ¿Tú sabes Asian people cuántos hindú hay en esta ciudad? know how many Hindus we have here in this city? Nosotros no tenemos hindú en esta iglesia, We don't have no Hindus porque in the ese es church nuestro perfil. because that is our profile. Nuestro perfil es hispano. Our profile is Hispanic. Y no hay muchos americanos, There are not many Americans, aunque lo hacemos bilingüe, even though we do it bilingual, porque nuestro perfil no es blanco. because our profile is not white. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo estoy diciendo? Do you No sé si understand me what hago I'm entender saying? en esta mañana. Aquí está Eric, que We es have blanco Eric. americano, He is 100%. 100%. Italian, little bit, everything, I don't know, no, okay. American. Pero la mayoría somos hispanos, But the majority of us are Spanish porque el perfil es ¿qué? Hispanos. because our profile is Hispanic. Si tú te vas a otra iglesia como, vamos a hablar de las iglesias grandes americanas aquí, tanto Church of the Spring o Meadowsbrook, If you go to any church here, Church of the Springs or Meadowbrook, el perfil no es hispano, es americano blanco. their profile is white American. Yo he conversado con algunos de esos pastores, I have conversed with a few of these pastors, conversando con los pastores de Meadowsbrook, que son mis amigos. conversing over with the pastors of Meadowsbrook. Me lo han dicho en más de una ocasión. They've told me in more than one occasion, La visión de esta iglesia the vision of this church no es una iglesia hispana, is not a Spanish church, es una iglesia americana is an American church donde los hispanos vengan where the Hispanic can come y escuchen el mensaje and hear the message, y se les ministre en inglés. and we can minister in English. Si no hablan español, If they don't speak Spanish, se ponen el aparatito they put the apparatus y in le their ears, traducimos el mensaje, and we translate the message. y una vez al mes o algo así tienen reuniones para hispanos separados, And once a month they have their meetings for Hispanics pero separate. no es una iglesia hispana, But it is not a Spanish church. es una iglesia americana, It's an American church. multiétnica, pero americana, Multi-ethnic, but en inglés. American in English. ¿Eso está mal? No, no está Is mal. that wrong? No, it isn't. Es el perfil que ellos Dios le dio esa visión al pastor de crear ese perfil en esa And iglesia. that is their profile. That is the vision that the pastors receive from God. En la Biblia aparecían iglesias pequeñas, medianas y grandes. In the Bible, there were small churches, medium, and large churches. La iglesia de Filipos se reunió en una casa, The church in Philippines would meet in their homes. y en las casas no eran muy grandes en aquel tiempo. And the houses were not very big in those times. Pero la iglesia, dice, en Antioquía tenía 3,000 personas. But in the church in Antioch, there were millions of people. Thousands of people maybe, miles de personas. Cuando hablamos de iglesias chiquitas, es When we- bíblico. when Cuando we- hablamos de iglesias medianas, es bíblico. When we speak of small churches or medium churches, it's biblical. Y cuando hablamos de iglesias grandes, es When we bíblico. speak of big churches, it's biblical. En algunas iglesias, cuando tú ves a todo el mundo vestido de traje y cuello y corbata. In some churches, you'll see people dressed with ties. En la Very dressy. fiesta de ayer yo tenía un montón de diáconos ahí. Estaba diácono Manny, diácono Carlos, diácono tú también, de traje, y todo el mundo. Y yo decía, pero vamos a hacer ahorita un culto después de esto. In the party yesterday, we had many people who were very dressed up, and I said we should have a service after this. Pero nosotros en esta iglesia tenemos la costumbre de vestir casual. But in this church, we have we dress very casual. Es un perfil, It is a profile. en otras iglesias no. In other churches, they don't. Yo no puedo criticar a otras iglesias, I can't criticize all the ni churches por lo que hacen ni por lo que no hacen. for what they do or what they don't do, Ni por su música o por la forma de vestir o por nada. nor for their music or for how they dressed or anything. En esta iglesia
yo lo he dicho anteriormente, si viene, por ejemplo, un bautista tradicional, In this church, if a traditional Baptist comes, piensa que nosotros somos pentecostales they'll think that whether we are Pentecostal o que somos carismáticos. or charismatic. ¿Por qué? Porque algunas personas levantan la mano por el tipo de música, porque no usamos himnos, por Why? ejemplo. Because we don't use hymns, or some certain Pero- people will pero- raise their hands. Pero si viene un pentecostal, But if a Pentecostal comes, piensan entonces que nosotros somos presbiterianos o metodistas o bautistas o otras cosas. they think we're either Baptist, Methodist. ¿Por qué? Porque no hacemos cosas que hacen los pentecostales. Why? Because we don't do the things that the Pentecostals do. Eso no es ningún problema. That's not a problem. Cada iglesia tiene un perfil diferente, Every church has a different profile para gente diferente. for different people. Pero tú que estás aquí en esta mañana, But you who are here this morning, algo te gusta de esta iglesia, there's something in this church that you like, que te sientes bien. that you feel good. Y por eso vienes a esta iglesia. And that's why you come to this church. Y si cada vez que viene una persona tenemos que hacer algo diferente, And every time a person comes, we have to do something different. perdemos la identidad de la iglesia. We lose the identity of the church. Te voy a decir que hace algunos años atrás Dios me enseñó esta lección de una forma muy difícil y con esto voy a concluir en esta mañana. I'm going to tell you something, a lesson that God taught me many years ago, and I'm going to conclude this morning. Cuando yo era pastor en Las Vegas, When I was a pastor in Las Vegas, la iglesia Betel se convirtió en una iglesia multiétnica. Bethel Church became a multi-ethnic church. Nosotros empezamos con un servicio en español, We started with a service in Spanish, después comenzamos un servicio en inglés then we started a service in English, y después entonces comenzamos a tener un servicio en coreano. then we started having a Korean teaching as Eh, well. esos coreanos salieron de visitarlo, conocimos gente así en el barrio y nos dimos cuenta que había muchos coreanos. We noticed that there were a lot of Koreans that Y, lived there. y ellos no hablaban inglés, yo no hablaba coreano. They didn't speak English and I didn't speak Korean. Pero en el grupito que conocíamos que íbamos había un jovencito que se llamaba David, The group that we were having, there was a young y- man y named David. 15 años y era coreano-americano. He was a Korean American. He was 15, Y hablamos con él para que nos tradujera para cuando fuéramos a visitar a esas personas. and we spoke with him for him to be able to translate when we would visit Y al these menos people, hacer algún tipo de contacto con ellos. and at least make some type of contact with them. Y eso fue exactamente lo que hicimos y Claro. él nos traducía. And that is exactly what we did. He would translate. Para hacer la historia corta, de ahí salió entonces una iglesia, es decir, una congregación coreana, parte de la iglesia. To make a story short, the church became where it was partly Korean. Es como decir, cese vida en coreano ahora. It's to say, "Sisi vida," in En Korean. Korean. Y los servicios eran en la iglesia. El primero era en español, el primero era en inglés, el segundo era en español y después el otro era en coreano. The first service with English, the second Spanish, and the third Korean. ¿Y sabe quién predicaba? And you know who would preach? Yo. Al principio. Myself. Después yo me acuerdo que conocí un pastor coreano en Atlanta y lo invitamos, lo trajimos de pastor a esa congregación. At Él- first, because when we met a Korean pastor and we would invite him. Era parte de mi staff. He was part of my staff. Pero al principio yo predicaba en inglés y David traducía But at first, I would preach and David would translate al coreano. in Korean. Y entonces la iglesia siguió con esa mentalidad misionera, multiétnica. The church continued that mentality with multi-ethnic, Y se unió otro grupo más, and another group joined. los chinos. Chinese. Chino mandarín y chino cantonés. Mandarin Chinese. Un día les voy a enseñar fotografías, porque nosotros tenemos fotografías, me van a ver One day I comiendo will show the pictures of that. comida china, esto es una experiencia bien interesante. This was a very interesting experience. Si tú no sabes, los chinos cantonés y chino mandarín no se relacionan entre ellos. If you know, these two different types of groups do not relate to each other. Y tuvimos que hacer dos congregaciones diferentes para los no cristianos. Los cristianos sí se relacionan, pero los no cristianos no. We had to do two separate type of congregations. Si for- quieres invitar chinos que no sean cristianos, So if you want to invite Christians who are Ti- Koreans that are not Chinese that are not Christians, necesitas hacer un servicio en cantonés y otro en mandarín. you had to have two different types of services. Y entonces Dios nos dio la visión de otra congregación más. So Jesus gave us the vision of another congregation, Indios americanos. Indian Americans. En los estados, American en el este de los Estados Unidos, en Nevada, en el sur hay una congregación, una concentración muy grande de indios Cherokee o Cherokee. In the south, there's a large concentration of Cherokee Indians, Y empezamos a trabajar con ellos. and we started working with them. Y conocimos a un pastor indio Cherokee, David Jones, y su esposa Debbie. And we met a Cherokee Indian pastor and Ye- his wife. Y ellos se hicieron miembros de nuestra iglesia. They became members of our church. Y dijo, vamos a comenzar una obra india, de Okay, let's- indios. We'll start work with Indians.
Pero David, que sabía, conocía a su pueblo, me dijo, pastor, But David, who knew his people, nosotros somos un pueblo muy difícil. he said, we're difficult people. Dice, yo creo que deberíamos ir a una congregación de indios americanos para que veas cómo funcionan los indios americanos antes de comenzar algo aquí. I think we should go and see a congregation of Indian Americans so you see how we function. Y digo, vamos. And I said, let's go. Y me dice, yo tengo un amigo que es pastor en una iglesia indio de Cherokee I have a friend who's a pastor in Cherokee Indian en la ciudad de Gallup, New Mexico. in the city of Gallup, New Mexico. ¿Alguien ha estado en Gallup? Junto ahí Have you ever cerquita been in Gallup, del Gran Cañón. next to the Grand Nadie Canyon? aquí, pero mucha gente conoce esa A ciudad. lot of people know that city. Una iglesia de puros indios americanos, The Gallup, church, New Mexico. only Indian Americans are there. Y el pastor de esa iglesia me dijo, cuando vengas te invito a predicar. The pastor says, when you come, I will invite you to preach. Y yo fui a predicar. And I went to preach. Y habían allí quizás unas 100 personas, 150 personas. Maybe about 100, 150. Y yo prediqué aquel día y empecé con tremendo entusiasmo predicando en inglés. I started preaching in English with a lot of enthusiasm. Y me movía para acá y me movía para allá y miraba a la gente como hago aquí. I would move here and there as I do here. Y yo todo lo que veía era un grupo de indios así, mira. And all I saw was a group of Indians just kind of looking. Mira, no había ni un amén, There was not one amen. no había una expresión ninguna. There was no expression. Yo los miro a ustedes y yo muchas veces los veo que hacen así. I look at you, sometimes you'll nod your head, and Ole. Aquellos indios no hacían nada. those Indians didn't do anything. Déjame decirte una cosa. Let me tell you something. Mientras yo predicaba, yo estaba hablando con Dios. While I was preaching, I was talking to God. Y en mi cultura equivocada, In my mistaken culture, yo le dije a Dios ese día, I told God that day, esta iglesia está muerta. this church is dead. Esa fue la frase que yo usé. That was the phrase that I used. Estoy diciendo, no lo dije, I didn't say it. lo pensé I thought entre Dios y Dios. between me and God, Dije, Dios, Señor, esta iglesia está muerta. God, this church is dead. ¿Para qué dije aquello? Why did I say that? Se levantó un indio así, de atrás. There was one Indian Recuerdo que habían dos pasillos who rose. There were two entrances, y empezó a caminar. and he started to walk. Un hombre alto, He was very tall, pelo muy negro, but very dark, con su colita, with his tail, un vest, ¿cómo se dice un vest? Un chaleco, a vest, jeans y botas. with jeans in his boots. Algunos indios ahí andaban con cuello y corbata. Algunos usan la camisa con una cosita, con una chapita y unas cuerditas. Some of the Indians had their ties and dress shirts. Es un estilo de ellos. That is the style that they Y use. usan las chapitas con piedras y demás porque las piedras tienen significado para los indios. And they use these caps with stones. They have significance for the Indians. Y este hombre venía para acá, And this man was coming up here, así mira, just like this, despacito, slowly. pero bien. Y yo veía que se acercaba cada vez más y yo dije, And I saw he became closer. ¿un diácono? And I said, who is this? Is this Ah. a sir? No, con nada, espérate. Y llegó y se paraba aquí y yo me acerqué y yo le dije en inglés, "Can I help you?" And he came up here and I asked him in English, ¿te puedo ayudar? Y me dijo, "I want to receive Jesus." Y me dijo, quiero recibir a Cristo. Y yo le dije, And I told him, "Okay." okay. Digo, "Give me just 5 minutes. Le dije, dame 5 minutos. Siéntate aquí adelante. Sit up here. Let me finish the sermon." Déjame terminar el Porque yo no había llegado a la invitación todavía. Because I hadn't even gone to the invitation yet. Y el tipo así parado me dice, "Now." Y así para, and standing he said, now. Mira, escucha, yo pensé, ese día yo dije así por segundo, digo, And for a second I thought, "Did he tell me now or how?" ¿me dijo ahora o cómo? Y no sabía. Pero el tipo serio, más grande que yo, He's much y taller eso than de me. que now, And when he said now, dije no, right now. and I said, okay, right now. Hasta ahí quedó el mensaje. The message finished there. Yo nunca lo acabé ni di la invitación. I never finished it or did the invitation. Y yo hice así, dije, voy a orar por ti. And I said, I'm going to pray for you. Y le puse las manos a aquel hombre así sobre los hombros para orar. And I put my hands on his shoulders. Y me dijo, take your hands out of me. Me dijo, quítate las manos de mí. Y dijo, And I said, ooh. Y yo empecé, Padre, así mira, And I thought, Father, Padre, sé con este hombre. Y empecé a orar con el hombre con un ojo abierto, porque este capaz que me venga y be me with mete this un man. I trompón prayed ahí. for him with one eye open.
Escúchame, cuando yo empecé a orar When I started praying, y yo me aparté de él, yo no lo toqué. I didn't even touch him. I aparted. Cuidado. Después David, el otro pastor, After that, David, the other pastor, me dijo, a mí se me olvidó decirte que a los indios no les gusta que lo abracen. I forgot to tell you the Indians Los don't like to hispanos be sí, pero los touched or indios no. hugged. No touching, no hugging, no. No puedes tocarlo. Stay away. Y yo empecé a orar y aquel hombre hizo así, mira, And I started praying. This man y empezó. did this. He was weeping. How do you say Estaba weeping? llorando. Como yo esquiando y empezó. Y se arrodilló y empezó a llorar como un niño chiquito And ahí he delante kneeled de mí down and mientras started lloraba. crying like a child in front of me. Dije, Dios mío, ¿qué es esto? And I said, oh Lord, what is Y yo this? cerré mis ojos y empecé a orar. And I closed my eyes and Y yo started sentía que praying. mientras yo estaba orando algo estaba pasando. Y cuando hago así, abro los ojos, empezó a venir otro indio más. And as I was praying, Y I otro opened my indio más. eyes and another Indian Y otro indio más. and one more was coming. Y Dios me dijo a mí, And God told me, ten cuidado que tú le digas a la iglesia que mi iglesia es muerta. Es una iglesia muerta. be careful that you don't say Jesús my me dijo, church mi is dead. iglesia es viva porque yo le di la vida. Y no I hay gave nadie him en life. este mundo que le diga a la iglesia muerta. And there is no one who can say that our church is dead. Esta gente no canta como tú. These people are not Esta dead gente no like you. levanta las manos como These tú. people don't raise their hands No like hablan you. en lengua. They don't speak No in les gustan tongues. las canciones tuyas. They don't like your Pero es una song. iglesia viva. But it is a live Y soy church. yo el que toco a la gente. And I am who Y soy yo el que touches. hago los milagros. And I am who do the miracles. Cuidado que alguien le diga a la iglesia de Cristo una iglesia Be muerta. careful you tell the church of Christ Dios that it's está dead. aquí. God is here. Dios estaba en los indios. God is with you. Dios estuvo aquí desde que nosotros comenzamos. God was here before Si he tú no commenced. sientes a Dios en este lugar, If you don't o feel a la God in this iglesia que place tú vayas, or in the church that you go to, pídele a Dios. ask God. Dile, Dios, tócame. Tell God, touch me. Enséñame a sentir tu presencia Teach me how to feel your presence en los momentos buenos in good times y en los momentos malos. and in bad times. Dios está aquí. God is here. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519.